Vamos a tratar de, estamos medio desfasados con el tiempo, así que yo voy a tratar de agilizar al máximo posible la presentación. ¿Ok? Bueno, primero que nada, muchas gracias al colegio. Digamos, para mí es un honor poder disertar con ustedes. Y aparte, conversábamos en privado, es decir, 150 personas, más de 150 personas que lo hicieron, digamos, la convocatoria en menos de una semana, realmente los felicito, me saco el sombrero, porque es muy, muy difícil de lograr. Así que bueno, vamos para adelante con esta presentación. Primero que nada, yo siempre digo que esta frase que está puesta acá, para nosotros, está puesta, yo la tengo puesta en la pared de mi oficina, que dice: la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Es de Peter Drucker, no es mía. Bien, nosotros la tenemos como leitmotiv de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros consideramos que la información es la clave para la toma de decisiones en la empresa. Entonces nos vamos a enfocar exclusivamente en esto. Yo soy contador público y siempre digo que lo que yo hago es contabilidad pura. Yo no hago otra cosa nueva. ¿Cómo lo decir? Es decir, no estoy haciendo algo técnico de sistemas, nada por el estilo. Yo simplemente muestro la contabilidad de una manera diferente. Y lo primero que me gusta hacer siempre es lo que yo llamo derribar mitos. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque lo primero que me preguntan siempre a mí, me dicen, ¿necesito conocer programación para hacer esto? Les cuento. Primer punto, yo no sé programar en SQL, no sé escribir una línea de código de ningún programa. Bien, y estimo que no lo voy a saber. Ya van a ver ustedes que las herramientas que se usan hoy son extremadamente sencillas de manejar. Si nosotros manejamos Excel a nivel macro, esto es más sencillo que un Excel trabajarlo. Segundo punto, debemos invertir en software. Uno está acostumbrado a los precios de los sistemas y demás. Power BI, que es el que vamos a ver nosotros, arranca en $0 de inversión. Nosotros podemos tener la versión de escritorio y es $0. Esa versión de escritorio es exactamente la misma que yo uso en mi cliente más grande, por ejemplo, que es Scania, la planta de Scania en Argentina, o Naturgy, que es el principal administrador de energía en Europa. Nosotros le vemos el estado de resultado acá en Argentina. La herramienta esa que sale $0 es la que yo uso para iniciar el proyecto siempre. Bien, exactamente la misma que la que pueden bajar ustedes al finalizar el curso. Entonces, la inversión en software es cero. Ojo, Power BI no está solo. Existe Analytics, que es una herramienta de SAP, cuesta $36. Tableau, quizás sea la más cara, tiene una versión de $70. Está Click, que anda en el veintitantos, no recuerdo bien. Es decir, ustedes tienen por menos de $100 cualquiera de las herramientas de BI que existen en el mercado. Entonces, inversión no es una excusa para no hacerlo. Tengo que poner un dispositivo, un equipamiento sofisticado, un gran servidor. No, nada que ver. Cualquier notebook o PC que pueda correr un Excel o que pueda correr un Word más o menos en forma fluida, listo. Andás sin ningún tipo de problema. Eso sí, necesitamos una buena conexión de internet. Ojo, no necesitamos 600 megas. ¿Sí? Una conexión buena que sea de 10 megas en adelante de internet funciona sin ningún tipo de problema. Y el último mito. Si esto es para solamente grandes empresas. Yo no solamente soy capacitador, nosotros en la oficina tenemos dos unidades de negocio, la capacitación y a su vez la implementación. Nosotros somos implementadores de base, es decir, de lo que es Business Analytics, que ya vamos a ver de qué se trata. Y lo hacemos tanto en micropymes, esa por ejemplo es un taller de cerámica, bien, que tenemos de cliente, Flor de Cerámica se llama, donde estamos hablando un taller de cerámica unipersonal que lo maneja Flor, que es esta que está acá. Acá es mi socia, que es mi mujer, que es Natalia, que también es contadora, ella ve lo que es la parte pymes y micropymes de la consultora. Implementamos un sistema así con todo lo que vimos de rentabilidad, con todo lo que habíamos hablado, una contabilidad de gestión pura. Inversión que hizo Flor fue cero, porque puso un ERP que es gratis, que hay en Argentina, que casi todos los países deben tener alguno de estos que es gratis, unido a un Power BI base, tiene su informe de gestión. Pero no es lo único. A ver, nosotros, aparte de esta, tenemos, por ejemplo, grandes empresas. Acá estoy con Antonio Sánchez, un colega de España, de Valencia, que estamos en una firma que se llama La Unión, que es uno de los principales exportadores pepinos del mundo. Bueno, cerveceras. Este grupo Marcos Paz son cerca de 10 empresas en Argentina que hacen un grupo empresario bastante potente en el norte de Argentina, que multiárea. Santo Juliano,
una distribuidora de gaseosas y de cervezas en la Patagonia de Argentina. Naturgy, el principal operador de gas de Europa, nosotros vemos todo el estado de resultados en Argentina. GAES, una firma italiana que le analizamos la parte comercial, con lo que decía más o menos Manuel, el tema de la rentabilidad y demás, en toda Latinoamérica. Big Sur, una editorial en Chile y Argentina. CREA, una organización ONG que brinda servicios agropecuarios en toda Argentina. Es decir, muchas empresas de distinto tamaño. Bien, universidades, tenemos de todo. Es decir, que el último mito, esto es aplicable específicamente para algún rubro específico o para algún tamaño de empresa, imposible. Esto es aplicable donde nosotros tenemos datos para tomar decisiones, podemos usar cualquiera de las herramientas de Business Intelligence que hay en el mercado. Entre ellas está Power BI. Yo ahora quiero hacerles un poco, a mí me gusta jugar en el tiempo. Bien, yo no sé las edades de ustedes, yo tengo 55 años, ¿ok? Entonces, yo nací con el Walkman, ¿bien? Esta es la publicidad del Walkman, perdón, siempre me pasa, perdón. Esta es la publicidad de Walkman en la década del 80. Yo no sé si ustedes conocieron lo que era el Walkman, vos ponías el cassette en un aparatito, te ponías los auriculares y básicamente construías tu mundo, como dice Sony. Esta es la publicidad de Spotify. El concepto es el mismo. Te aislás con tu música. Acá un poco más de libertad, porque no necesitas estar solamente con los auriculares, como en el caso de Walkman. Bien. Cada uno podía elegir su lista de reproducción, si se puede llamar así, y trabajarla. Bien. Estamos hablando dos conceptos similares, ¿ok? Escuchar música, ¿bien? En un caso, el Walkman, ¿bien? Yo no sé si alguno de ustedes lo llegó a conocer, digamos, no le conozco las edades, me imagino que sí, ¿bien? Yo, mis hijas, por ejemplo, yo tengo una hija de 21 años, la más grande, prácticamente no conoció lo que era un Walkman. Ella no se imagina cómo podía ser que nosotros tengamos que comprar una canción para poder escuchar. Es decir, que tenías que comprar, incluso no una canción, vos tenías que comprar el disco entero, que eran 11 canciones, 14 canciones que traía. Si te gustaba una, tenías que comprar el disco completo y pasarlo acá o comprar el cassette. Aparte, las baterías eran caras, y las pilas, no había pilas recargables en la época que existía el Walkman. Era una inversión bastante grande en tenerlo. Spotify. El mismo concepto, escuchar música. ¿Bien? Con la diferencia abismal. Yo acá puedo escuchar 50 millones de canciones gratis. ¿Ok? Y no solamente que existe Spotify, está Apple Music, está Amazon, creo que hay 2 o 3 servicios adicionales también. ¿Ok? Van desde gratis a una suscripción que no va más allá de $6 mensuales. Y tenés 50 millones de canciones disponibles. Lapso de tiempo, entre uno y otro, 20 años. Vamos a seguir con esta evolución. El fax. ¿Cuántos de ustedes no han trabajado con un fax? Yo me acuerdo que para mí era esencial tener un número de fax en la empresa. Yo en el 2005 era gerente financiero en una citrícola y nosotros todas las operaciones con el exterior, los cierres de cambio, las notas de crédito, las órdenes de compra y demás nos venían por fax. Pregúntenle a un chico si conceptualizan esto. Esta es una capacitación que yo doy, ¿bien? Tengo en ese grupo de personas, hay personas de México, personas de España, Tucumán, Ecuador, y ella que está hablando, que me llamó la atención siempre y la uso de ejemplo, es Natividad, una peruana. Natividad me dice: Antonio, yo no me quiero perder la clase, total la veo grabada después, pero no me quiero perder el networking. Entonces Natividad estaba andando en bicicleta con su equipo, incluso nos saludan todos ahí, y ella seguía la clase. Por lo menos en la parte de preguntas y respuestas, ella quería estar presente. Entonces imagínense esto 15 años atrás, 2005, 2006, cuando todavía imperaba el fax. ¿Era posible este tipo de reuniones? Imposible. Ahora, veamos qué pasa en la actualidad con el manejo de información en las empresas. Esto es un mayor de cuenta.
En Argentina, así como tienen ustedes el Contact, creo que se llamaba el sistema el ERP para pymes, en Argentina el ERP para pymes más famoso que hay se llama Tango. Un ERP simple, pero tiene la mayor base instalada que hay en el país hoy. Nosotros sacamos en el año 2017, pero nosotros fuimos a la versión del año 96 que tenía del sistema. Justo en un cliente teníamos que había una versión vieja que la tenía en una máquina vieja que estaba ahí, porque incluso es más, este sistema ya no te corre, esa versión del año 96 no te corre en una máquina nueva. Este era el mayor de cuentas. ¿Ok? El mismo Tango en el año 2017. ¿Qué diferencia hay? Ahora, como digo siempre yo, a ver, esto es el Tango, un sistema para pymes. Esto es SAP. Bien, del año 2018. ¿Qué diferencia hay entre los tres reportes? Entonces, yo les digo, a ver, yo vivo de hacer implementaciones de este estilo, de analizar la información de las empresas, es el core nuestro, es decir, de todos los clientes que tenemos, desde el más chico hasta el más grande que fue Scania, por ejemplo. Entonces, pero todos, ¿qué hacen para subsanar esto? Vamos al Excel. ¿Bien? Entonces lo que hacen es exportar la información que tiene el sistema y llevarlo a un Excel. Pero el Excel tiene problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene el Excel? Vamos a verlo rápido. Es decir, nosotros lo dividimos en tres niveles. Primero, seguridad. Es decir, imagínense ustedes que cualquier persona, es decir, un SAP, por ejemplo, o cualquier sistema de contabilidad que ustedes tengan, cualquier ERP, tiene un protocolo de seguridad, es decir, no cualquiera puede cargar una cuenta contable, no cualquiera te anula un asiento contable, no cualquiera te modifica un precio, ¿bien? Porque hay un nivel de seguridad. Pero ahora bien, una vez que vos lo exportás a un Excel, para poder presentar esa información a gerencia, que es lo más importante que vos tenés, digamos, o el órgano de dirección de la empresa para la toma de decisiones, pueden hacer cualquier modificación. Entonces, primera falla que tiene el Excel es seguridad. Segundo, la capacidad de análisis. Bueno, esto es como comparar un auto de calle y yo siempre digo un Fórmula 1. Es decir, la diferencia que hay entre el Power BI y el Excel propiamente dicho. Y por último, la capacidad. Ustedes han visto que un Excel tiene una capacidad de 1.043.000 registros aproximadamente, creo que es. Bien, por lo menos yo tengo el Excel para Mac, de Microsoft, por supuesto, pero para la versión Mac. Y en la mía creo que es 1.043.000 registros. Nosotros hicimos análisis, implementamos Business Analytics. Por ejemplo, el caso más importante que me tocó fue en el año 2019 en la empresa distribuidora de energía eléctrica de Tucumán y Jujuy, acá en Argentina, y eran 1.350 millones de registros. Bien, no usamos Power BI en ese caso, usamos Analytics de SAP. Recuerden, Analytics de SAP cuesta $36. La versión premium de Power BI cuesta $20. Es decir, prácticamente no hay diferencia en costo de un sistema y otro, pero para ustedes más o menos contextualicen que básicamente está al alcance de la mano contar con la herramienta para poder analizar 1.350 millones de registros. Entonces, acá yo quisiera trato de hacer dos definiciones esenciales. Bien, primero, ¿qué es Business Intelligence? Business Intelligence básicamente son herramientas que convierten los datos en información, la información en conocimiento, el conocimiento en plan de acción. Eso es lo que hace el Power BI, el Analytics de SAP, el MicroStrategic, el Tableau, el ClickView o varios sistemas que existen hoy en el mercado. No pasa como que, ustedes han visto que planilla de cálculo uno inmediatamente piensa en Excel, es más, a las de Google también le llaman el Excel, digamos, es un genérico. Bueno, en esto no. Si bien en Latinoamérica se usa mucho el Power BI, bueno, casi en todo el mundo se empezó a usar mucho hace un año y medio, pero esto es una tendencia del uso de este tipo de herramientas para la toma de decisiones, viene de hace bastante tiempo y hay muchas herramientas que se van rotando. Generalmente el ciclo de estar en el top es aproximadamente 2 años. Entonces, pero todas trabajan exactamente de la misma forma. Es decir, el concepto que tenemos nosotros cuando implementamos, por ejemplo, en mi caso, mi consultora, manejamos 2 herramientas, Analytics de SAP y Power BI. Depende del tipo de cliente y depende del momento, es decir, cuál es que está brindando una mejor solución, usamos una u otra, ¿ok? Pero son herramientas, nada más. Es decir, uno la puede instalar, pero si no hace una política de Business Analytics, que para nosotros lo más importante que está, no se llega a nada. Y acá es el punto fundamental, es la visualización, modelado y análisis estadístico, utilizando modelos descriptivos, proyectados y predictivos. Los expositores anteriores, tanto Manuel como César, hablaban de la importancia
de ver la información comparándola con lo que había pasado, comparándola a lo que uno pensaba que iba a suceder, que era el presupuesto. Y hay algo nuevo que se usa muy mucho en estos momentos, que es el predictivo. Tratar de predecir qué es lo que podría llegar a pasar. Entonces, por ejemplo, les cuento un caso. Nos tocó armar, hemos terminado en diciembre, el análisis de marketing y comercial de una universidad, la Universidad Católica de Salta, acá en el norte de Argentina. Entonces el encargo que nos habían dado a nosotros era decir, bueno, a ver, ¿por qué razón había una tasa de convergencia, que es entre las personas que pedían información de la facultad y las personas que efectivamente se inscribían en la carrera? Entonces vos tenías, por ejemplo, 100.000 personas que se inscribían y solamente 1.000 personas que entraban. Y que eran las que realmente te importaban a vos porque eran las que facturaban, básicamente, es decir, las que se matriculaban, pagaban la mensualidad y todo lo demás, una universidad privada. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para hacer crecer ese factor de convergencia? Entonces empezamos a ver y tratamos de meterle un modelo predictivo. ¿En qué consistía este modelo predictivo? Empezar a decir, bueno, a ver, esas personas que quedaron afuera, ¿qué patrón común tenían con las que se inscribieron? De esas que tenían el mismo patrón común, ¿le hicimos alguna acción o no le hicimos alguna acción? Y así empezamos a desencadenar directamente patrones que hacían decir qué era lo que se podía llegar a lograr. Bueno, esto es lo más nuevo en análisis de datos que hay. Recuerden que lo pueden hacer con el producto que sale $0 mensual, ¿ok? Que básicamente está al alcance de prácticamente cualquier persona. ¿Qué diferencia hay entre el ERP o el sistema de gestión, el de contabilidad, como le decíamos habitualmente, los de mi generación le decíamos directamente sistemas de contabilidad, me acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre los sistemas de contabilidad o los ERP y lo que son las herramientas de Business Intelligence? Básicamente, el ERP, también uno de los colegas que dio antes la exposición, comentaba, son sistemas transaccionales. Es imprescindible, yo lo necesito ese sistema, sí o sí. ¿Por qué razón? Porque me registra. Si un cliente me hace un pedido, ese pedido puede pasar un presupuesto, ese presupuesto puede pasar una factura, esa factura un remito, un recibo de cobranza, y eso impacta en mi contabilidad. Sí o sí lo necesito. Bien, pero ok, eso muere ahí como un sistema transaccional. Para graficar, nosotros vamos a usar cualquiera de las herramientas de Business Intelligence que existen hoy y que sirven exclusivamente para visualizar datos. ¿Cómo hacemos nosotros para llevar adelante una implementación exitosa? Esto, muchas de las definiciones que están anteriores no son mías, son definiciones que yo las voy sacando de la bibliografía que voy obteniendo. Bien, pero esta parte de acá, estos 4 pasos que yo defino para hacer una implementación exitosa, es un resumen de los años de experiencia y de haber actuado con muchas empresas y haber fracasado mucho. Justo el miércoles, el día 13, el jueves tengo que dar un webinar donde hablo simplemente de los fracasos, es decir, qué hacer para no fracasar a hacer una implementación de esta. Y en base a todo eso fue que yo diagramé los 4 pasos que hay que llevar adelante para poder sacar una implementación exitosa de Business Analytics. Lo primero es la clave del negocio, que vendría a ser, ¿qué es lo que me mide a mí, por ejemplo, la rentabilidad, como decía Manuel? ¿Cuál es el factor fundamental que yo tengo? Ya vamos a ver ejemplos de eso. Yo siempre lo primero que hacemos nosotros cuando encaramos a un cliente para hacer este tipo de problemas o de análisis, lo primero es preguntarle, si vamos a analizar un análisis económico, a realizar, bueno, a ver, ¿cuál es el factor clave que vos tenés? ¿Qué te mueve el amperímetro, como decimos acá en Argentina? Las tasas de interés, el margen bruto, necesitas mover la rotación de activos, la rotación de mercadería, bien, el volumen, ¿qué es lo que interesa más? Y dentro de cada una de esas áreas empezar a investigar o empezar a sondear para poder lograr la explicación que nosotros necesitamos. Bien, ya vamos a ver un poquito de ejemplos de eso, me van a entender un poco mejor. Una vez que nosotros definimos qué es lo que queremos hacer o qué queremos medir, es decir, cómo medimos esa rentabilidad, cómo medimos ese margen, cómo medimos los ratios que nos hablaba César, empezamos a ver dónde está esa información, en qué lugar, bien, de dónde vamos a obtener los datos para que alimenten eso. ¿Ok? Fíjense que hasta el momento nosotros no nos hemos metido todavía en la contabilidad, recién ahí nos empezamos a meter en la contabilidad y vemos cómo está estructurada. Luego trabajamos en el layout, es decir, empezamos a pensar a ver ¿cómo se va a ver eso? Imaginen ustedes que tenemos una pantalla de computadora donde tenemos que empezar a poner los indicadores de forma coherente y acorde a quién lo está recibiendo. ¿Bien? Y por último,
es básicamente armar los paneles recién ahí. Entonces, como digo siempre yo, cuando nosotros cerramos un presupuesto, por ejemplo ahora hemos cerrado un presupuesto, una empresa, 6 meses de implementación, de los cuales generalmente los 3 primeros, 4 son estos 3 puntos. Bien, y lo último es que se dedica a esta parte. Si bien, ojo, empezamos a programar desde el principio, se empiezan a tirar pruebas, pero el grueso del problema acá es tener bien identificado qué quiero ver, dónde está el dato que me justifica esto y cómo es que lo quiero mostrar. Bien, y es un trabajo de constante revisión, constante revisión. Ya van a ver en la realidad cómo es esto. Y acá pongo, por ejemplo, un ejemplo de indicadores gerenciales. A nosotros nos gusta mucho en la consultora dividir digamos, nosotros decimos que la empresa se puede hacer, cuando vamos a hacer un análisis económico-financiero, nosotros trabajamos mucho con un modelo que se llama el triple enfoque. El triple enfoque es hacer el análisis económico, financiero y patrimonial. Bien, ¿y qué me dice esto? El análisis económico, financiero y patrimonial me dice, el económico si estoy ganando o perdiendo dinero. El financiero, si se puede financiar o no, cómo se está financiando ese resultado. Y el patrimonial, cómo está el activo, cómo está el patrimonio de la empresa, si me estoy capitalizando, descapitalizando y demás. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacemos comparaciones regionales, ustedes deben leer en las noticias, por ejemplo, Argentina tiene una inflación galopante, si nosotros tenemos una inflación del 50-60% anual, las tasas de interés que tienen que acceder a la empresa, imagínense que los bancos cobran más de lo que es la inflación. Entonces, las tasas de interés que uno puede estar pagando hoy en las empresas van desde el 70% para arriba, en algunos casos más del 100% anual si la empresa es riesgosa. Imagínense la importancia del EBITDA, por ejemplo, para analizar la operación en distintos países, de ese estado de resultado. Bien, o el análisis financiero, es decir, el capital de trabajo, qué incidencia tiene para que nosotros lo veamos. La liquidez, la rotación, el cash flow. Nosotros el cash flow, básicamente el flujo de fondos, pero no el flujo que se presenta como el origen y aplicación de fondos que nos exigen las normas contables internacionales. Estoy hablando del cash flow, el del día a día que maneja el tesorero. Usted no se imagina la importancia que tiene en Argentina. Y por último, el patrimonial. Entonces, nosotros habitualmente dividimos las empresas en 3 y empezamos a trabajar sobre eso. Otro tipo de indicadores que un poco hablaba Manuel, que era por ejemplo el de la rentabilidad. Vamos a ver un caso de análisis comercial para que ustedes vean cómo trabaja y cómo se puede ver el margen bruto o la rentabilidad de la empresa en tiempo real. Pero también esto es aplicable a otras áreas. En Perú hay una firma que se llama Arca Continental, que es la embotelladora de Coca-Cola, bueno, que es mexicana. A nosotros nos tocó hacer el análisis el análisis industrial, digamos, de todas las plantas que tiene Arca Continental en Argentina. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con la controller, no me acuerdo quién hablaba de la figura del controller, creo que era Manuel. Nosotros trabajamos con la controller de esta firma de Arca Continental. Entonces me acuerdo que ella había determinado, Magdalena Díaz se llamaba, ella había determinado cuál era el factor clave. Entonces Magdalena me decía, mira Antonio, el factor clave para nosotros medir era la utilización de línea. Entonces hagan de cuenta que es la EBITDA, pero productivo. La utilización de línea era el factor clave. Entonces me decía ella, yo tengo que armar la utilización de línea por cada uno de los países, cada una de las plantas que tenemos en Argentina y el global. Y quiero ver cómo incide. Y luego empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué te justifica esa utilización de línea? Entonces la utilización de línea se justificaba en base a las paradas. Las paradas en base al tipo de producto. Bueno, y logró hacer 27 indicadores. O por ejemplo en la universidad. Es decir, esto es salir un poco del esquema tradicional que tenemos de pensar los indicadores. Nosotros nos tenemos que meter en el indicador clave que efectivamente tiene nuestro negocio. Bien, hay un artículo de Harvard que está muy bueno, que es el que yo me baso para esta parte, que se llama Key Business Question, o la pregunta clave del negocio. Dice cómo definir las respuestas que te justifican eso. Bien, aunque les parezca, quizás, debe decir, este gordo de Argentina me está hablando macanas, que es muy difícil de implementar. Ya van a ver los casos. Y yo les voy a poner después los videos de 2 casos concretos de éxito que tuvimos, donde los responsables de la empresa cuentan cómo se pudo hacer esto. Bien. Y lo puedes llevar a cualquier nivel. Entonces, el primer punto es el indicador gerencial. En el caso, por ejemplo, de la universidad, era el factor de convergencia. Bien. Cada empresa tiene su indicador clave. ¿Ok? Luego, digamos, ese indicador que nosotros llamamos gerencial, muchas veces nosotros con este tipo de herramientas no frenamos en lo que es el indicador gerencial, sino también vamos a lo que es la operación diaria. Entonces, por ejemplo, qué importante que es nuestro tesorero tenga los saldos de cuentas de disponibilidades al día. Imagínense en un contexto
no llegamos a la hiperinflación, pero altamente inflacionario como tenemos en Argentina, donde cada peso que tenés guardado en la cuenta del banco sin ninguna cobertura contra la inflación, una tasa de interés o algo por el estilo, estás perdiendo plata. Bien, imagínense 60% anual. Entonces el análisis de las cuentas de disponibilidad es crítico. Bien, luego en los cheques emitidos, los cheques que hayamos recibido de clientes, cómo fueron la evolución de medios de pago y cobro, con toda esta explosión de medios de pago o de cobro que hay electrónicas. Bien, qué importante para nuestro cuenta correntista poder contar con información clave a la hora de negociar el saldo con el cliente. Ya van a ver ustedes un panel después, cuando termine, voy a mostrar unos ejemplos concretos, reales de lo que estamos haciendo, y van a ver cómo se ve un panel de un cuenta correntista, por ejemplo, para que tenga la mejor información a la hora de hablar con un cliente. No estamos hablando de un informe gerencial, no estamos hablando de un informe de directorio, estamos hablando de un informe del día a día, o de un analista contable, donde tengo un mayor de cuenta y pueda verlo. No sé si alguno, por ejemplo, trabaja con SAP, traten de sacar de SAP un mayor de cuenta de más de 3 meses juntos. Imposible. Bien, ya van a ver cómo trabaja esto de rápido. En cuanto a layout, nosotros habitualmente, layout es cómo ponemos, como digo yo siempre, bueno, hay un autor de Harvard, Scott Bettinato, el apellido no me acuerdo bien, no lo pronuncio bien. Él tiene 2 libros que son fantásticos, que se llaman Good Charts. El primero hace todo un marco teórico, en el segundo hace un marco práctico de esto, de cómo se arman los paneles. Y él decía que siempre en clase los alumnos le preguntaban cómo se arranca con esto a la hora de diseñar un panel. Y él le dice, agarró un papel A4, bien, el papel A4, el que usamos nosotros en blanco, te dice qué colores de viromes o de lapiceras tener, de lápices, bien, y te empieza a diseñar cómo tenés que pensarlo o al panel. Es una ciencia, ya van a ver ustedes qué diferencia hay entre uno y otro. Y habitualmente yo siempre digo que en la empresa se produce el punto de quiebre cuando a mí, en todos los casos les digo, cuando me piden a mí hacer un trabajo, lo primero que me muestran es el Excel que están sacando. Me dicen, quiero hacerlo esto en Power BI, nada más. Y le digo yo, pero lo podemos cambiar. No, me dice, haceme este Excel. A mitad de la implementación es todo dibujo así como este que está acá atrás. Bien, donde empiezan ellos a dibujar y empiezan a soñar con esa información que estamos por poner. ¿Ok? Nosotros habitualmente dividimos en 2 los paneles. Gerenciales, lo que van a la alta gerencia, al directorio y demás, que son posiciones spot, donde vos estás viendo el desempeño de tu empresa, y los funcionales, donde haces el seguimiento del día a día. Bien, entonces nosotros circunscribimos la información que se maneja en la empresa en esos 2 niveles siempre. ¿Ok? ¿De dónde sale la información? Y esto es un punto clave. En el caso de un análisis económico-financieros, nosotros tratamos siempre de que sea del ERP o del sistema de gestión. Y básicamente la información que nosotros sacamos para hacer todo tipo de análisis, por más complejo que sea, es el mayor de cuenta. Bien, el catálogo de cuenta, que vendría a ser el plan de cuenta, que nosotros le definimos como estrategia contable, a la que sí le hacemos una especie de acomodamiento, pero básicamente nosotros salimos del mayor de cuenta. Si ustedes tienen un mayor de cuenta que está trabajando al día y está trabajando bien, adentro, esto se puede hacer, les aseguro. Bien, luego tenemos que implementar un muy buen plan de cuenta. Generalmente ahí es donde nosotros le metemos, como le digo yo, un poco la magia, en el sentido de reestructurarlo un poco, porque habitualmente la empresa, el único punto que no cambia nunca es el plan de cuenta. Entonces nosotros no vamos a cambiarlo, lo vamos a adecuar para lo que es una información de gestión. Luego, por supuesto, es importante los centros de costo, las unidades de negocio, pero básicamente con los 2 primeros puntos nosotros estamos en condiciones de prácticamente hacer cualquier análisis económico patrimonial. Financiero se necesita un poquito más, pero económico patrimonial lo sacamos, ¿bien? Y acomodándolo con el plan de cuentas. Por supuesto, es útil meterle información de otro sistema. Imagínense que acá podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Les cuento un caso. Nosotros tenemos una firma en Tucumán que se llama Lapacho Amarillo. Tucumán es el principal exportador de citrus del hemisferio sur a nivel mundial. Bien, y el principal productor, creo, a nivel mundial, incluido el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces la industria citrícola acá es muy fuerte. Entonces nosotros tenemos una citrícola en esto, tuvimos varias, pero en este momento tenemos una que se llama Lapacho Amarillo. Entonces ellos nos pidieron hacer un sistema integral de Business Analytics. Entonces ya fuimos por la parte de gestión, ya tenemos los resultados y demás, ahora estamos yendo a la parte operativa. Entonces en la parte operativa nosotros no sacamos solamente información del ERP, ¿bien? Nosotros estamos tomando información de Sankis, por ejemplo. Sankis es la tamañadora electrónica de fruta, ¿bien? Donde te dice, saca una foto cada 8 segundos de cada limón, le saca el rubor, el perímetro y demás. Bueno, esa información nosotros la tomamos. Tomamos de la balanza,
tomamos del sistema del campo, que se llama Sinagro, tomamos la información del sistema de packing, que se llama Infomanager. Entonces son un cúmulo de sistemas que le estamos poniendo para poder tener esa información. Entonces no importa que venga de una información contable, donde sea, nosotros vamos donde está el dato, y el dato puro, ¿bien? Para poder captarlo. Y por último, bueno, existen otras fuentes, es decir, nosotros podemos tomar, por ejemplo, en la empresa esta italiana Amplifon, que teníamos que hacer el análisis regional, era importante llevar todas las monedas que tenía cada uno de los países a euros. Nosotros entramos en el Banco de Italia y bajamos todas las monedas vía web. Entonces eso lo puede llegar a tener sin ningún inconveniente. PLC de cualquier fraccionadora. Me dicen que en la zona de la Lamaique hay muchos molinos de arroz. Entonces, por ejemplo, toda la electrónica que tengan ustedes el molino de arroz, por ejemplo, se lo podría poner sin ningún inconveniente en este tipo de sistemas, siempre y cuando yo tenga forma de acceder a ello. Si lo pueden sacar aunque sea por un Excel, significa que nosotros podemos entrar ahí y obtener esa información, ese dato puro. Bien. ¿Cómo trabajan estas herramientas? Este esquema está para el Power BI, pero es prácticamente para cualquiera de los sistemas que nosotros habíamos hablado. Bien, yo tengo cientos de fuentes de datos. Bien, literalmente son cientos de fuentes de datos disponibles. SQL, distintas versiones de SAP, Oracle Financials, y prácticamente con casi todos los sistemas hoy de gestión, de ERP, tienen conexión ya con las herramientas de Business Intelligence. Entonces, ¿qué se hace habitualmente? Esto, si bien está hecho para Power BI, el mismo esquema se lleva con distintos nombres cualquiera de las otras herramientas que habíamos hablado. Bien, yo tengo todos los datos que confluyen en una base de datos sola. Esa base de datos yo la trato con la versión de escritorio del Power BI, la que cuesta $0. Bien, si yo quiero usar los servicios de la nube de Microsoft, me cuesta a partir de los $9,99 mensuales. Bien, entonces entre $9,99 y $20. Bien, y yo prácticamente empresas muy grandes la tenemos con el de $9 sin ningún tipo de inconveniente. Para que ustedes se den una idea del costo que tiene esto. Ponerla en la nube, la ventaja que a mí me da es que yo puedo hacerlo que se actualice automáticamente. Entonces, que el sistema vaya directamente, lea la balanza, lea la información de mi banco, la información de mi entidad impositiva, si me permite hacer la exportación, de mi ERP o donde sea, y la lea en tiempo real. Y esa información que es leída en tiempo real, yo la puedo ver en el celular, en una tablet o en cualquier navegador web. Bien, ya les voy a compartir vínculos a ustedes para que lo empiecen a experimentar un poco. Bien. Y por último, bueno, simplemente ustedes vean, nosotros somos 2 personas en el equipo, bueno, los líderes. Bien, no tenemos un líder de sistemas, porque el sistema si bien es importante, pero esto es tremendamente sencillo de manejar. Bien, es tremendamente sencillo de manejar y no necesita eso. Yo después les voy a dejar la placa para que ustedes tengan de contacto nuestro, y ahora vamos a hacer un poco mostrarles en la realidad, digamos, cómo trabaja esto. Yo no sé si los administradores tengo tiempo de mostrarles algunos casos prácticos, quieren que contestemos preguntas o no sé cómo quieren que sigamos. Antonio, sería bueno que presentes los casos. Vamos. Los casos, son unos vamos. casos para... Listo, vamos a ver eso. Primero que nada, vamos a ver, por ejemplo, un análisis comercial. Ya usando un poco lo que decía Manuel. Yo no sabía, Manuel, que iba a hablar de la rentabilidad. Justo mientras él hablaba, yo levanté esto. Esto es el caso que desarrollan cuando nosotros, yo doy una serie de capacitaciones, tenemos nosotros, el sitio es aprenderanalytics.com. Bien, nosotros tenemos, nuestra consultora tiene 2 sitios, digamos, dos ramas. sanchezdewec.com, que es básicamente la de implementaciones, y aprenderanalytics.com, que es la de el desarrollo, digamos, de capacitaciones en este punto. Es un tema muy importante, Antonio. Sí. Es un tema muy importante el análisis de rentabilidad, saliéndonos del encuadre tradicional del estado de resultados global y podernos ir, como tú lo mencionabas, a segmentos de negocio, clientes, canales de distribución. Bueno, vamos a verlo. Etcétera. Esto es la realidad. Yo les puedo asegurar que esto es la realidad. Nosotros lo hacemos. Esto es menos sofisticado del que tenemos presentado en clientes. Es decir, hoy en cliente que tenemos andando esto es, por ejemplo, el representante de Michelin, de gomas Michelin en el norte de Argentina, que es Michelin, es JDG Neumáticos. Tenemos la Universidad Católica de Salta. Tenemos varias empresas grandes que le hacemos este tipo de análisis. Nosotros hacemos foco, por ejemplo, cuando analizamos lo que es, hagamos
cuenta que este es un informe comercial. Bien, un resumen comercial, como dice el título arriba. Bien, este resumen de comercial, pensemos que lo está viendo el gerente de ventas o el directorio. Bien, y que lo ve en tiempo real. ¿Ok? Entonces, uno elige el mes, el año que quiere ver. Perdón, Antonio, no se está viendo tu presentación. Ah, perdón. Entonces, denme un minuto, vuelvo a poner uso compartido. Ahora sí, perdón. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora perfecto. Ok, perdón. Sí, gracias, Antonio. Bien, bien, perdón. Avísenme siempre en este caso. Les muestro un poco. Esto es la herramienta web del Power BI. ¿Ok? Esto es la versión que cuesta $9.99, como yo les decía, mensual. Es decir, como digo yo siempre acá, 2 Big Mac. Bien, cuesta menos que 2 Big Mac. 2 de las hamburguesas. Es decir, es comer 2 hamburguesas o tener la herramienta. Básicamente es tan ridículo el precio en ese punto. Bien. Vamos a ver un informe comercial. Bien. Este informe comercial es el que usamos nosotros en nuestras capacitaciones. ¿Ok? Este es justo el de la capacitación que está ahora vigente. Bien. Yo les voy a mostrar un poco cómo trabaja. Este se alimenta, que le parezca mentira, un sistema en Argentina que hay un ERP. Yo busqué el más sencillo de todos. Ni siquiera llega al Tango, que es el más común. Este es uno que se llama Subio. Y está alimentado exclusivamente con ese sistema. Bien, que es un sistema que es gratis en Argentina, hasta 100 facturas creo que es gratis. Por arriba de 100 comprobantes de ventas hay que pagar una mensualidad, pero es ínfima también. Es mucho más barato que este. ¿Ok? Entonces, esto un poco para derribar el mito que cualquier ERP, la condición es que tenga buena información. Y vamos a ver cómo trabaja. Yo elijo el periodo, yo puedo elegir mayo, por ejemplo, de 2020, junio, cualquiera, fíjense cómo va variando todo. Bien, marzo. Bien, el año, yo puedo elegir el año que esté viendo, es decir, nosotros tenemos empresa, por ejemplo, una fábrica de Globos Tuki. Globos Tuki tiene, creo que, y sí, me hicieron poner cerca de 10 años de gestión comercial, bien, para poder hacer el análisis. Lo tenemos acá. Yo puedo ver exclusivamente el mes, o puedo ver el year to date, que vendría a ser el acumulado anual hasta esa fecha. Y a su vez yo puedo elegir qué quiero ver. Las ventas en pesos, el margen de contribución o el costo de mercadería vendida. Y fíjense cómo todo varía al mismo tiempo. Bien, al último vamos a hacer el ejercicio, vamos a crear uno de estos para que vean qué sencillo que es. Bien, entonces por ejemplo pongamos la venta. Entonces si yo tengo las unidades de negocio, por ejemplo que las mías serían las zonas de venta que yo estoy teniendo. Bien, y yo hago un primer análisis, digo, vamos a abrirlo acá un poco grande para que ustedes lo vean un poquito mejor. Yo digo, bueno, bárbaro, yo quiero clasificar mi venta por zona. Entonces yo sé que el año pasado la venta fue de 1,9 millones, zona centro con respecto al año pasado creció en 223, oeste en tanto, norte, sur y este, hasta llegar a 4,9 millones para este año. La quiero ver de esta manera, la veo de esta manera. La quiero ver con barras apilables, con barras. La veo con áreas o la veo con líneas. ¿Ok? Quiero ver con respecto a lo planificado, lo tengo acá. Pero esto es la posición spot. ¿Qué significa la posición spot? La foto del periodo que está acá. Perdón, la foto del periodo que está acá. Pero ahora bien, yo quiero saber la zona este, por ejemplo, la zona oeste, cómo trabajó todo el año. Y yo vengo acá y puedo ver la evolución desde el año 2019 a la última medición que yo tenga de cómo trabajó esa zona. Bien, y yo puedo bajar a nivel mes si quiero. ¿Ok? Entonces yo tengo 2020, cada uno de los meses que me hacen el trimestre y demás, y ver la variación completa. Luego digo yo, bueno, está bárbaro, yo ya tengo por zona, ya lo conozco. Bueno, a ver, quiero ver por rubro de productos. Lo tengo acá. Productos finales, servicios, computación, electro, año anterior, año actual, planificado. Deltas en porcentajes con respecto al año actual. Yo puedo posicionarme y decir productos finales. Productos finales se vendió en la zona oeste, sur, centro. Respecto al año pasado, estas son las variaciones. Respecto al presupuesto son las variaciones. La evolución histórica de los últimos 3 años, cómo fue. Y acá tengo cómo se vendió ese producto final.
yo tengo 3 canales de venta base y adentro, bien, de los canales de venta, ¿qué vendedor fue? Entonces, por ejemplo, en Supercenter, que vendría a ser un canal de venta que está todo inventado, son datos ficticios, vendió web, vendió rojo. En B2B, que vendría a ser a otras empresas, vendió web, Barca y rojo, y ese fue el total que se vendió. Miren de interactivo que es. Yo puedo elegir cualquier producto y con esta rapidez, por más que tengas millones de datos, funciona así. Y no necesitas una máquina potente porque todo esto se está haciendo a nivel servidor de Microsoft. ¿Ok? Yo agarro un vendedor solo, específico, que es Barca, por ejemplo, y veo qué es lo que hizo Barca. Barca vendió sector norte, sector sur, tuvo un mejor desempeño con respecto al año pasado, pero un mal desempeño en el sector centro con respecto a lo que habíamos planificado. Bien, y a su vez vendió estas 3 líneas, y acá tenemos con respecto al planificado, se ve que esta línea es la que me está haciendo problema, que debe ser la que le dio problema en la zona centro, que si yo presiono acá, seguro está ahí la diferencia que he tenido. Bien, entonces fíjense cómo yo puedo empezar a analizar. Y si yo ahí la veía en función de ventas y mi margen en función del digamos, mi ranking en base al margen de contribución, fíjese cómo cambió acá. Bien, lo que más vendía era productos finales, pero sin embargo cuando veo mi margen de contribución o el margen bruto, productos finales, bueno, justo quedó, ahí está, se actualizó. Servicios es el que mejor tiene. Entonces acá es cómo se empieza a trabajar esto. Sigamos un poco con el análisis, bien, y vamos a un paso más allá. Decimos, bueno, bárbaro, a ver. Yo tengo ahora, quiero analizar, este es un panel por cliente. Entonces yo quiero ver cómo fue el ranking de clientes que yo he tenido. Yo quiero ver a mis clientes, sacar el resultado de mis clientes. Bien, el margen de contribución. Les digo, esto después les voy a pasar unos videos, les voy a dar el link en mi canal de YouTube, donde ustedes pueden ver cómo esto está explicado a la realidad con 2 clientes, una pyme y una multinacional. En un caso el gerente financiero, en otro caso el controller financiero, explican cómo lo llevan a esto a la realidad, en análisis complejo de información. ¿Bien? Para que lo vean, es decir, no es contado por mí, ya es contado por empresas que lo pudieron aplicar y qué fácil que fue. Entonces, esto es otra forma de verlo. De vuelta, yo elijo el periodo, elijo si quiero ver el mes o el year to date. Acá quiero elegir qué vendedor quiero ver, es rojo o blanca, por ejemplo, los que vendieron en este periodo. Yo puedo elegir, por ejemplo, un cliente, en este caso es Mangarello, es decir, yo acá divido canal de venta y adentro cada grupo de clientes que estoy teniendo. Vamos a hacerlo más grande para verlo. Bien, y yo acá estoy viendo ya toda la información de él. El margen de contribución, año anterior, año actual, planificado, y las ventas, año anterior, año actual y planificado, y los deltas correspondientes. Imagínense esta información para un gerente de ventas y que la tenga día a día en su escritorio a costo bajísimo, como estábamos hablando, y que si quiere verla así, la ve así, si quiere verla como tabla o de otra forma, es decir, él pueda mutar en las alternativas de verla. Bien, y si quiere, dice, bueno, acá yo hice un top 3 de clientes, pero quiera ver un poco más allá y empezar a ver los otros clientes que hacían en otros, empieza a agregar y empieza a verlos. Bien, y quiera ver la información resumida por canal de ventas directamente, la ve acá. ¿Ok? Entonces, pensemos en esta facilidad. Y a su vez decir, bueno, a ver, yo quiero ver toda la operación de rojo, exclusivamente. Bueno, rojo vendió en estos 3 canales, la rentabilidad total de rojo fue 335.000, estuvo por arriba del presupuesto y por arriba del año anterior, menos en Supercenter, donde estuvo abajo el presupuesto. Pero acá tuvo un crecimiento muy grande, entonces tiró arriba sus rendimientos. En ventas, ¿cómo está? Ok, Supercenter sigue siendo el problema, tanto en rentabilidad como en el volumen de ventas. ¿Qué vendió rojo? Bien, yo puedo entrar acá y ver los productos que vendió rojo. Bien, y cada producto con su correspondiente rentabilidad y demás. Bien, lo ponemos más grande. Ok, en servicios, esto sería el producto que vendió, esto es el rubro del producto. Bien. Y por último, la evolución de ventas y del margen. ¿Ok? Puede haber diferencia, por ejemplo, fíjense en junio con respecto a acá. ¿Qué es lo que sucedió? Seguramente el rojo hizo un mix comercial que le dio muy buena rentabilidad. Bien, si bien la evolución de ventas no fue tan grande, fíjense que la evolución en cuanto a la rentabilidad fue mayor con respecto al año anterior. Entonces, fue válido.
Vamos a ver un poco más. Bien. Acá tengo el caso es decir, otra forma de verlo. Bien, la misma información. Yo tengo margen, tengo ventas por vendedor. Bien, esto es en base a lo planeado respecto al actual, planeado respecto al actual. Bien, siempre por el periodo que está poniendo acá. Year to date es el acumulado desde el 1 de enero al 31 de mayo o al día de mayo que esté puesto en el momento que estemos viendo. Mes, exclusivamente el mes. Entonces, por ejemplo, acá vemos, todos tuvieron un mal desempeño en mayo, pero el acumulado anual estaba mucho mejor con respecto al anterior. Yo puedo ver por zona la información, que era un poco lo que hemos visto antes. Ahora yo puedo hacer una disquisición más por producto. Entonces yo puedo rankear mis productos, si quiero, por el margen de contribución y ver cuáles son el que mejor margen tiene, o por venta. Y fíjense que el mejor margen tiene, que es consultoría digital, no es el que más se vendió. Bien, ok, el que más se vendió fue 374.000 pesos, que es servicios profesionales, que sin embargo tuvo un margen de contribución muy chico. Bien, entonces aquí es donde decía un poco Manuel, la información cuando vos empezás a verlo y empezás a decir, a ver, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Cómo lo puedo mejorar a esto? Bien, y acá tengo por cliente, entonces veamos a quiénes le hemos vendido servicios profesionales. Bien, y lo empezás a ver, ok. Entonces, esto es por ejemplo un análisis comercial base. Bien, en el video que yo les voy a mostrar después, que les voy a dejar un link para que ustedes puedan acceder y verlo, el gerente, el controller financiero de Gasnor, el brazo en el norte de Argentina de Naturgy, de vuelta, imagínense el nivel, la principal operadora de gas de Europa, cuando hicimos el análisis económico en Gasnor, que eran todas las provincias del noroeste que ellos distribuyen gas, imagínense, más de 1 millón de clientes tienen activos. Él contaba la experiencia de haber empezado a analizar esto desde el P por Q, que es un análisis adicional que hacemos nosotros, que es la evolución esa de venta, la dividimos entre ese volumen de venta que vos tenés entre un año y otro, y lo abrimos, o de un mes a otro, de un día a otro, entre la variación que ha tenido efectivamente en precio o la cantidad. Entonces, la información es impresionante lo que se puede lograr. Vamos a ver un panel financiero. Bien, dame un segundo, voy a salir, tengo que correr. Acá está el panel financiero. Bien, ¿cómo se distribuye esta información? Te voy a decir, bueno, Bárbaro, yo necesito tener una hiperestructura para distribuir esto. Nosotros podemos hacer simplemente, yo le voy a pasar este vínculo web, le voy a poner en el chat a todos. Bien, ustedes fíjense que después cliquen en este vínculo web y van a ver la información. Hagan de cuenta no solamente que están en Perú, es decir, puede estar en China, en Japón, en Estados Unidos, en Argentina, o en donde sea. Ustedes cliqueando acá pueden ver toda la información. Ojo, está sin clave. Esto cuando uno lo puede compartir, se tiene que compartir con clave y demás, si es información confidencial, por supuesto. Bien, entonces ustedes después prueben de ingresar acá y van a ver cómo se ve esto. Este es el informe financiero. Entonces, por ejemplo, este es el que también hacemos en nuestro curso. Yo quiero analizar la rentabilidad de la empresa. Entonces vengo acá. Todos estos tipos de informes dependen exclusivamente de cómo quiera ver el tomador de decisión la información. ¿Ok? Depende exclusivamente de eso. Entonces, por ejemplo, acá el análisis de rentabilidad. Entonces, el análisis de rentabilidad nosotros decimos, bueno, bárbaro. Lo más importante para mí es el EBITDA. Pero ustedes si analizan nuestros resultados siempre van a ver que primero tenés las ventas, después tenés el margen bruto, viene el EBITDA y el resultado neto. Bien, entonces nosotros acá en la misma información comparamos lo planificado contra lo actual. Bien, y lo hacemos en función del mes to date, que vendría a ser el mes que estás viendo acá, el year to date, que sería el acumulado anual que tenemos hasta esta fecha, y queremos ver cuánto nos falta del presupuesto a cumplir, entonces le llamamos el año completo. Y a su vez, vamos a hacer más grande, yo quiero ver cómo está compuesto el EBITDA, es decir, cuáles son los principales actores que me hacen el EBITDA, para ver cómo estuve con respecto al presupuesto. Y acá lo tengo. Y quiero ver cuáles son los gastos comerciales, cómo actuaron, qué cuentas son. Bueno, esto es muy simplificado, puse 2 cuentas nada más. O cuáles fueron los del costo de venta y veo las cuentas que te hacen cada uno de estos. Todo en forma interactiva. Bien. Y por supuesto acá, como esto es una información spot, yo quiero ver la evolución anual de esto. Entonces quisiera ver la evolución anual y ver cómo trabajó. ¿Ok? Entonces lo puedo poner más grande y veo ventas, margen bruto, resultado neto y el EBITDA.
comparado año actual con respecto a año anterior. Lo puedo ver así, lo puedo ver por áreas, por líneas, o de este gráfico que es en forma creciente también. Digo yo, bueno, bárbaro, quiero ver un poco más esquematizado el normal. Yo quiero ir al estado de resultado normal porque es el que me acostumbré a ver. Acá lo tenemos. De vuelta, ingresos, egresos. Podemos hacer un acomodamiento totalmente diferente. A mí cada empresa me pide un tipo de acomodamiento distinto. Y básicamente muchas veces es en función de lo que pide cada país, por ejemplo. Bien, o lo que es la gestión, es decir, poner el caso que sea una empresa sola que tenga distintas unidades de negocio. Bien. Entonces, las distintas unidades de negocio, capaz que sea una inmobiliaria, otra que sea constructora y que tenga campos al mismo tiempo. Entonces, uno tendría que compatibilizar distintos estados de resultados para hacer un solo consolidado. Bueno, eso se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente y sin modificar la contabilidad. Bien, entonces acá tenemos un esquema tradicional y en este caso le agregamos comparar con respecto al año anterior. Bien, y acá la evolución mensual de eso. Después también puedo ver, por ejemplo, la incidencia que tiene cada uno de los componentes dentro de lo que es el EBITDA o el resultado nuestro, bien, comparándolo siempre planificado y con respecto al año anterior, bien. Entonces, esto, un análisis patrimonial, pasa exactamente lo mismo, es decir, yo puedo hacer cualquier juego, bien, en cuanto a eso, es decir, acá pongo el activo y el pasivo, o en su defecto puedo entrar y decir, bueno, quiero ver cómo es mi capital de trabajo, es decir, cómo está mi liquidez, cómo se arma mi liquidez, cómo está compuesta. Entonces yo digo, bueno, la cuenta de proveedores tiene menos 3,2 millones, con respecto al año pasado tuvo un crecimiento negativo de 1,0 millones, con respecto a planificado lo he reducido, acá siempre cuando el pasivo corren al revés los signos, cómo funcionó. Y yo veo acá mi año por trimestre cómo fue. Bien, el débito fiscal, los cheques diferidos, el fondo fijo, bueno, las distintas cuentas que pueden hacer a mi capital de trabajo y verla. Bien, sobre estos tengo muchas opciones, bien, para poder mostrarles. Un análisis completo de una empresa real, sin mostrar datos porque son confidenciales, yo les voy a mostrar. Esto habitualmente es lo que nosotros decimos el conjunto de datos. Acá está puesta la contabilidad. Esta empresa, por ejemplo, es una pyme en la que vamos a mostrar el caso. Se llama All Pumps Argentina, es una pyme. Bien, yo les voy a mostrar todos los indicadores que hemos creado, por ejemplo. Sin mostrar datos, como digo yo, porque es confidencial. Esta es la forma de trabajar, ya vamos a ver cómo se hace un pequeño reporte para que ustedes vean. Pero en esta empresa, fíjense, todos estos son indicadores. De los que hablaba, ¿cómo se llama esto? César al principio. Tenés rotación, tenés todo, aparte multimoneda. Y está hecho siempre comparativo, año anterior, año actual, planificado, ¿bien? Y en un solo nivel de planificado. Esto es una pyme, ¿bien? Tenemos luego algunos KPI específicos para el resultado, ¿bien? Tenemos algunos de ventas, son menos, ¿ok? Y acá, ¿cómo nosotros clasificamos la información cuando la tomamos en esto? Nosotros habitualmente acá ponemos toda la empresa, directamente. Este es el caso más complejo que me tocó, que es un caso integral con toda. Entonces, nosotros ponemos, lo que ven acá, por ejemplo, con C, es todo el departamento compras. Bien, todo lo que es referido a compras, cuenta corriente proveedores, el detalle de movimiento vendría a ser el detalle de todas las compras que nosotros tenemos, la deuda a vencer, la deuda vencida, las órdenes de compra, los pagos a realizar, es decir, te va informando el sistema. Bueno, todo eso lo vamos cargando nosotros. Luego tenemos la contabilidad propiamente dicha, que habitualmente es el plan de cuenta, que en este caso nosotros le hacemos un pequeño acomodamiento, le metemos una jerarquía, y el mayor de cuenta o los asientos contables. Bien. Luego tenemos lo que es stock, lo que es tesorería y por último todo lo que es el módulo de ventas. Esto sería un análisis integral. ¿Cómo se hace un reporte? Vamos a ver, por ejemplo, en este que era el que usé de ejemplo con ustedes. Por ejemplo, yo agarro acá, hagan de cuenta que esta es la herramienta de $0, ¿ok? Que la puede descargar cualquiera. Esto es el Power BI, la versión desktop, la versión de escritorio. Yo acá tengo, lo más difícil de todo es poner acá la contabilidad, eso sí, pero principalmente lo más difícil no es ponerla solamente, sino hacer que la empresa trabaje en tiempo real. En Argentina les puedo asegurar que tenemos un grado de informalidad quizás sea más alto que el de Perú, ¿bien? En todas las empresas. Generalmente las pymes, las grandes empresas no, las grandes empresas no tienen grado de informalidad, ¿bien? Por lo menos las que me toca ver a mí. Pero las pymes habitualmente tienen algún grado de informalidad. Entonces ese grado de informalidad es muy, digamos,
en realidad que muchas veces en el fiscal o en el balance de presentación no se tiene en cuenta. Acá nosotros consideramos siempre. Acá consideramos nosotros el 100% de las transacciones de la empresa. Y hagan de cuenta que esto es un Excel. Yo tengo acá la zona de graficación, se puede decir así. Acá tengo los distintos tipos de visualizaciones. Y acá tengo todos los datos que yo tengo. Entonces, por ejemplo, ponganle el caso. Este es el mayor de cuentas mío. Vamos a verlo. Yo lo tengo. Acá está el mayor. Vamos a hacer un pequeño estado de resultado para que ustedes vean. Yo tengo acá el mayor de cuentas. Bien, ok. Tiene pocas transacciones. Bueno, más o menos, tiene 3.000 transacciones. Es un caso de ejemplo que usamos nosotros generalmente. Pero fíjense con qué información simple yo trabajo. Acá primero me dice a mí cuál es cuál escenario estoy trabajando, si es el actual o el presupuestado. Podemos cargar múltiples presupuestos. Si tenemos presupuesto, si no tenemos presupuesto, no lo cargamos. La fecha, bien, de la transacción propiamente dicha, el tipo de documento, esto sería la fecha del asiento, qué se hizo el asiento, a qué cuenta contable fue, cuánto es el debe, el haber. Acá le puse yo la organización, esto no lo estamos usando, y el saldo, que sería la diferencia entre el debe y el haber. Con esto, más el plan de cuentas, bien, que está por acá, perdón, el plan de cuentas que está acá, que es un plan de cuenta tradicional. Antonio, creo que se quedó sin mostrar, perdón, de vuelta, perdón, de vuelta. Ahora estoy, bien, vean, ¿están viendo acá? Bien, perdonen. Les muestro rápido, miren lo que había dicho, les pido disculpas. Esto es la versión de escritorio, la que es 100% gratis, bien. Nosotros acá, esta sería el área de diseño donde nosotros vamos a poner los gráficos. Acá tenemos los gráficos y acá tenemos la contabilidad que está puesta. Bien, que esto accede a la contabilidad de distintas maneras y vos vas accediendo a distintas partes de la contabilidad. ¿Okay? Es decir, entramos al mayor de cuenta y demás. Esto para un análisis un poco más completo que el que dictamos en el curso. Pero vamos a hacer un estado de resultados sencillo. Yo para el estado de resultados me baso en el plan de cuentas, que van a ver es un plan de cuenta tradicional que está puesto acá, donde yo tengo un número de orden de presentación, tengo el tipo que es activo, la liquidez, activo corriente, pasivo corriente, el rubro que compone ese activo corriente, por ejemplo, disponibilidades, créditos por venta y demás, y la cuenta contable propiamente dicha. Y tengo un mayor donde la única información que estoy tomando yo es el escenario, si es actual o presupuestado, la fecha del asiento contable, el asiento contable, la cuenta, el debe, el haber y el saldo. Esto no lo estoy usando para lo que vamos a hacer el caso. Entonces, vamos a graficar esto. Bien, lo primero que tengo que poner es el filtro fecha, donde yo voy a poner qué periodo quiero graficar. Bien, vamos a hacerlo más simple. Yo entro al calendario y le voy a poner directamente que sea el de tal fecha a tal fecha lo que yo quiera ver. Y entonces me aparece la primera registración hasta la última y yo voy a elegir qué quiero mostrar. Luego vengo y digo, bueno, bárbaro, yo voy a poner uno de estos gráficos donde voy a poner mi estado de resultados. Entonces yo acá voy a decirle, bueno, bárbaro, yo quiero tener mi información. Vengo al mayor de cuentas, bien, que lo tengo por acá, ok, perdón, al mayor de cuentas, que era GL mayor, que quiero ver el saldo, denme un segundito. Acá está. Perdón, denme un segundo. Que justo me puse en la medida de cash flow. Este justamente se borró el que teníamos que usar. Bien, se borró el indicador o se ocultó directamente. Acá está. Bien. Yo vengo, quiero que nosotros hemos puesto acá. Yo vengo, tengo acá y le voy a decir, primero, quiero que me acomode por cuenta contable. Entonces yo sé que mi cuenta contable, la madre era el tipo. Bien, luego tenía la liquidez. Luego tenía un rubro, un subrubro y la cuenta contable. ¿Ok? Era el acomodamiento que yo tenía puesto acá adentro. Yo voy a elegir qué quiero mostrar. Yo voy a mostrar, póngale el caso que pongamos activo y pasivo, nada más. Y que queremos hacer básicamente el activo corriente y el pasivo corriente. Queremos sacar nuestro capital de trabajo. Vamos a hacer eso ahora.
activo corriente y pasivo corriente. Son las dos que yo quiero graficar. Y son las dos que quiero ver. ¿Ok? Entonces, ponemos acá. Fíjense, la vamos a ver. Yo tengo, perdón, vamos a sacar la selección completa. Yo voy a poner solamente activo corriente, pasivo corriente. Bien, bueno, acá me está marcando más. Hoy me está funcionando más el Power BI en este punto. Déjenme un minutito que yo voy a poner directamente. Vamos a poner el tipo activo y pasivo. Voy a poner todo. Yo voy a definir el capital de trabajo, que quiero verlo, y es pasivo corriente y activo corriente. Bien, lo que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Yo voy a sacar acá el rubro, voy a poner la liquidez y está listo. Ahora sí. Activo corriente, pasivo corriente. Yo puedo ver las cuentas que me hacen mi activo corriente y las cuentas que me hace mi pasivo corriente. Bien. Estoy hablando en tiempo real, por eso por ahí la demora, que yo por ahí me olvido lo que tengo cargado de conceptos, entonces se me hace un lío. Bien, pero vamos a definir nuestro activo corriente y nuestro pasivo corriente de forma rápida. Y yo vengo, nosotros tenemos las medidas económicas que me dicen a mí cuál es el activo que yo tengo hoy. Bien, que está acá. Perdón, vamos a sacarlo acá. Vendría a ser lo que es mi activo. Bien. Directamente lo ponemos como valor actual, pongo el activo, la cuenta patrimonial mía del año pasado y la planificada. ¿Ok? Entonces, yo ya estoy mostrando lo que era el actual, lo que tenía con respecto al año pasado y lo que tenía yo con respecto al planificado. Bien, de mi capital de trabajo. Esto nos llevó a hacerlo y yo puedo acá poner el periodo. Yo digo, bueno, quiero ver exclusivamente el año 2020. Quiero ver desde enero de 2020 a diciembre del 2020. ¿Ok? Yo elijo acá, pongo al 31 de diciembre y yo tengo mi información. Y si quiero abrirlo por concepto y puedo ver cada cuenta contable que hace a mi activo corriente o cada cuenta contable que me hace a mi pasivo corriente. Y de esa forma poder determinar mi capital de trabajo para el periodo que estoy hablando. Algo tan simple como eso es crear. Bien, y si lo quiero ver, por ejemplo, en vez de verlo de esta forma, digo yo, no, bueno, a ver, quiero ver la evolución mensual de esto. Entonces, yo puedo cambiar de gráfico directamente a una evolución mensual. Bien, y lo que yo puedo hacer es cambiar la forma de verlo y agruparlo por fecha. Entonces, esto que está acá, yo le puedo poner el mes. Y fíjense que yo podría ver mes a mes cómo fue esto. Yo quiero poner el mes arriba y que a mí me diga el total abajo, es decir, el tipo, la cuenta y demás que me aparezcan como grupo y la liquidez. Yo lo puedo poner directamente abajo y voy jugando con respecto a esto. Bien, es todo cuestión de que nosotros nos imaginemos cómo queremos ver la información y en base a eso empezar a verlo y empezar a armarlo. Bien, entonces fíjate, el activo corriente a mí me dice que empezó y cómo fue la variación mes a mes planificado con respecto al año anterior. Bien, perdón, al año actual y lo que fue el planificado. Bien, si yo lo hago más grande, yo este mismo lo voy a poder ver y ya analizarlo en función de lo que era el año anterior, que también lo habíamos puesto nosotros como variable propiamente dicha. Bien, entonces es muy sencillo empezar a crear. Bien, yo les voy a dejar un link para que ustedes vean lo que es, de vuelta, esperen, voy a compartir las pantallas acá para que ustedes vean desde Google Chrome, denme un segundito. Yo les quiero mostrar cómo se vio esto, digamos, en la realidad, con esos casos que yo les decía. Yo acá les voy a compartir un link. Este es mi canal de YouTube, ustedes me pueden buscar por Antonio Sánchez de Hueca. Hay varios casos, bien, que fui presentando, pero uno de los mejores de todos es este, que es el que se compara, digamos, se llama partir de un Excel para hacer informaciones financieras complejos.
y donde está el gerente financiero, bueno, el subgerente financiero, hoy es el controller financiero de la firma, llega a explicar paso por paso cómo se hizo esto. Bien, y en una firma muy grande, como les decía yo. Y este otro es un video que también les voy a compartir, un segundo, que lo voy a pasar acá, donde básicamente está, esto es una pyme, bien, esto es una pyme totalmente, es esa que tiene muchos indicadores que yo les mostré, véanlo, bien, es muy dinámico, y donde hablan los gerentes financieros, digamos, en este caso es el gerente administrativo financiero, y él cuenta a la pyme cómo la trabaja en tiempo real, a la información, y tiene un sistema que es muy simple, el Tango, ¿ok? Y en este otro caso, ya es algo más complejo, usa en Oracle, es bastante más compleja la administración, pero cuenta cómo fue el proceso de pasar, en el caso este se llama pasar de un Excel a un Power BI, ¿ok? No sé si, espero más o menos haber sido claro. Quedó en el caso, digamos que para consultas, dudas, abierto a responder. Gracias, David Antonio, por tu participación. Realmente ha sido bastante enriquecedor. Nuestros tres ponentes que hemos tenido el gusto de tenerlos acá en el primer webinar. Y sí, han estado contestando las preguntas en el chat. No me han estado contestando. Estuve tratando de darle apoyo ahí a Antonio. Bien. Bueno, vamos a invitar a nuestro decano, el doctor Francisco Paco Segner, para que dé las palabras finales y pasar pues a entregar su certificado por parte de nuestro colegio, ¿no? Sí. Aquí en la compartir, por favor. Si me ayudan a ver, por favor, para que compartan los certificados ahí. El Colegio Licenciado de Administración otorga el certificado a un público de don Manuel Rivas Tejada por su participación como ponente en el webinar denominado herramientas de datos productiva para toma de decisiones Power BI. En el día de hoy ya hacemos entrega de parte del colegio, donde el decano, el doctor Francisco Paco Segner, muy agradecido por su participación. Muchas gracias, el agradecido soy yo y muy honrado, y pues muchas gracias, César, y muchas gracias a toda la comunidad que hoy nos acompañó. La verdad, un honor haber estado aquí con ustedes. Si me permites, bueno, Lorenzo Germán, por favor, el uso de la palabra, igual en representación del Colegio de Licenciados de Administración Miguel Lavalleje, amigo mexicano, Sábado Manuel Rivas Tejeda. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un honor poder escuchar, ¿no?, retroalimentación de las cosas, los modelos, el tema de costos. Nos llevamos una imagen viva de lo que ahora es el mundo actual y de cómo tiene que poder interactuar en los nuevos métodos que aparecen en el día a día, y definitivamente esperemos que no sea la primera ni la última vez de poder contar con ustedes. Este certificado recibe el reconocimiento de toda la colectividad. Bueno, tú eres de un país amigo, de todo el Perú, con mucho cariño. Igualmente, así los considero, Francisco. Ahora sí que, pues, un honor, en verdad, un honor, un gusto haber estado hoy aquí con ustedes y pues haber compartido con nuestros hermanos peruanos el día de hoy estos temas tan importantes. Esperemos pronto poder compartir un buen ceviche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentiles. Por favor. A ver, a nuestro siguiente ponente, nuestro fundador, el señor Antonio Sánchez de Boca.
¿Está bien correcto pronunciado? Sí, está bien, está bien. Está bien. Está bien. El Colegio Licenciado de Administración otorga por su participación como ponente de webinar nominado Herramienta Eficaz y Productiva para toma de decisiones Power BA en agradecimiento a su participación por ser partícipe del primer webinar. Muchas gracias por su participación. Doctor Francisco, una palabra. Gracias, sí. Gracias, Manuel. Bueno, igual, Antonio, primero para agradecerte la oportunidad, ¿no?, de poder compartir tu experiencia. Yo también he tenido la oportunidad de pertenecer al grupo cuando era corporación Lead, que luego pasó a Alta Continental. Yo he trabajado y conozco muy bien este sistema. Y también en el grupo Gloria, que he tenido la oportunidad también de gerenciar la empresa, hemos trabajado este sistema, ¿no? He trabajado el sistema SAP y he trabajado también este sistema que definitivamente te ayuda muchísimo para que tú puedas tomar una toma de decisiones y puedas evaluar los diferentes SKU, como tú lo dices, en mi caso desde el área comercial, Tal cual. para poder tomar la toma de decisiones y para poder valorar, como también en su momento Manuel indicó, de poder ver si verdaderamente la parte comercial a través de los vendedores están haciendo bien el uso de los descuentos y la parte financiera está generando ese soporte que genere utilidad y no que genere rojo. Totalmente. Y muchísimas gracias. También conozco tu país. Tuve la oportunidad de estudiar 2 años por Argentina, en La Plata, y de verdad es un honor y es una alegría pues, se va a compartir esta noche contigo de todo lo que has compartido en tu experiencia. No, muchas gracias. A mí también, digamos, para mí fue un honor y como les digo yo, realmente impactado por la asistencia y muchísimas gracias. Tengan en cuenta que esto es algo real, que algo que se lo puede hacer, que hay que perderle un poco el miedo. ¿Bien? Y también estuve en Perú trabajando, en el año 2019 estuve una semana en las Bambas, pero en la administración en Lima, y quedé fascinado con Perú. ¿Bien? Principalmente con el pisco shower. Sí, cuando venga, ya te he dicho, Antonio. Eso te voy a hacer. A mí eso es lo que... Y el ceviche también, pero más que nada las rondas de pisco son muy lindas, digamos, muy lindas. No, la verdad que un país muy lindo, me gustó mucho. Muchísimas gracias por la invitación y totalmente disponible para lo que ustedes necesiten. Gracias. Gracias. ¿Tú lo has tenido? Mejores familias. A alguien lo están retando, ahí ha sonado alguno ahí. Sí, ahorita. El Colegio Licenciado de Administración otorga el siguiente certificado al contador público colegiado Raúl Torres Cáñez por su participación como ponente en el webinar denominado Herramienta Eficaz y Productiva para toma de decisiones Power BA. En agradecimiento, la Mayete fecha del día de hoy. Muchas gracias por tu participación. Palabra de un Gracias, Manuel. Bueno, ya con César nos conocemos como dice más de 20 años, hemos sido contemporáneos en la universidad y ahí estamos, César, sabemos de tu calidad profesional y definitivamente reitero el agradecimiento desde la primera vez que conversamos para ver este tipo de modelo, de herramienta, como lo presentaba en el inicio, lo ha corroborado Manuel y lo ha cerrado definitivamente Sam, porque eso nos ayuda para poder enriquecernos más y qué bueno una alianza entre tener un pool de contadores y también en este webinar han habido contadores que han podido participar de tan magnífica exposición. Lo que sí también, César, mientras que estábamos entregando el certificado virtual, estaban haciendo mención sobre, creo que el link de Antonio, si le comparten, porque estaban preguntando, hay uno de los jóvenes que estuvo ahí, preguntó si Antonio puede compartir su link para que se puedan comunicar. Sí, por favor, acá les paso yo, miren, usted... Sí, antes de terminar con César, sí, perdón. Ahora Antonio pueda compartir. Sí. Por favor. Sí. Sí, lo están pidiendo ahí para cerrar el mensaje. Compártelo, Antonio. Bueno, yo voy a poner una pantalla donde están los datos.
lo pongo. Acá tengo yo. Denme un segundito. Les muestro. Acá tienen los datos míos de contacto. Perdón. Hay que hacer una captura de pantalla. Acá estaba. Perdón. ¿Me puedes pasar tu presentación? Yo le paso a listo. Paco para que le replique todo. ¿Te parece, Paco? Sí, Sí, perfecto. no hay problema. Yo lo paso a la presentación tal cual está, como si fuese un PDF, pero tengan en cuenta que más que nada la grabación sería buena porque yo hablo mucho, es decir, las imágenes por ahí no tienen el concepto de lo que estoy diciendo, entonces... No, ya, que te busquen en YouTube, pero ya con tus datos, ¿no? Así es, acá está, miren, fíjense, LinkedIn, me pueden encontrar por Antonio Sánchez de Weck, Instagram tengo @Sánchez de Weck, Twitter Anto1, Facebook Sánchez de Weck, el sitio web de la consultora es sanchezdewec.com, de la academia es aprenderanalytics.com, mi celular, si quieren mandarme WhatsApp, no hay problema, yo contesto todo, y el correo electrónico antonio@sanchezdewec.com. Es decir, cualquiera de estas formas, bueno, y me olvidé poner el canal de YouTube, pero en YouTube me buscan como antoniosanchezwec.com, que fue los links que les pasé yo ahí de los videos esos que están ahí en el canal y donde pueden ver la información. Entonces, esto, si hace una captura de pantalla o de todos modos, digamos, poniendo el nombre, le va a salir en Google, le va a salir. Sí, los chicos de marketing están haciendo la captura de pantalla para luego ya. Perfecto. Y de todos modos yo les paso la presentación, pero básicamente lo más importante es el video que vi que lo estaban grabando, porque en la presentación mía, digamos, yo más que nada, es más el contenido que hablo del que estoy mostrando, entonces por ahí la mayor riqueza está por ese lado. Y sinceramente, Leo, muy contento de haber participado. A mí la experiencia que tuve en Perú, ahí en Lima, esa semana fue muy enriquecedora. Me encontré con un nivel profesional muy alto, me acuerdo. Yo, por lo menos, lo que fue en las Bambas fue fantástico. Digamos, lo que aprendí de lo que pude aportar, me acuerdo. Bien, en esa semana intensa de trabajo. Y la verdad que me gustó mucho. Así que los felicito a todos. Y abierto a lo que ustedes necesiten. El colegio, estoy ahí. Ok, gracias, Antonio. Ya para cerrar, reiterar el agradecimiento a César, que estábamos hablando. César, muchas gracias. Perdón, yo interrumpí sin querer. Definitivamente estamos agradecidos en representación y en nombre también de toda la Junta Directiva que acaba de prender la pantalla, porque este éxito no es de uno, sino el éxito es de todo. La convocatoria no lo hace uno, lo hace todo el equipo que está ahí, Leo Grimaldo, a Rudy, a Merly, a Erika, a Eva, a Sofía, Manuel Lorenzo, que es nuestro director de imagen institucional, es el responsable, y con Rudy, que ha tenido la responsabilidad de cruzar y tener la información fidedigna para tener también la transmisión vía Zoom y cumplir a cabalidad. César, reitero el agradecimiento. Igual, antes de despedirnos, quería pedirle un favor a Antonio que mañana haga barra para que Argentina le gane a Colombia y todos nosotros le podemos ganar a Ecuador. Muchas gracias. Así vamos a hacer. Aunque no juegue Messi, por lo mismo. Aunque no juegue Messi, vamos a ser rival. Muy buen cierre, Francisco. Muy buen cierre. Muchas gracias. Me dijo que haga las barras. Así es. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Por favor, Manuel y Rudy se quedan por interno con los participantes para una consulta adicional. Si quieren, yo no tengo problema en quedarme para consultas, no tengo inconveniente. Perdón. Manuel Germán Lorenzo, porque seguro le van a preguntar algunas cosas del link para que puedan responder. Bueno, listo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.